viernes. Muy buenas tardes en este viernes 11 de marzo. Saludamos a todos aquellos que se han conectado ya o se irán a conectar posteriormente por todos los medios de difusión que tiene este discipulado y todos los discipulados de la Iglesia Dios es Fiel, y que pues son para todo el pueblo de Dios y para todo el que busca, verdaderos buscadores de la verdad en la palabra de Dios. Les saludamos, sabemos que seremos bienaventurados porque estamos buscando de todo corazón el mensaje para nuestra vida, para nuestra guianza que viene de la palabra de Dios. En esta ocasión le hemos llamado un resumen de las bienaventuranzas, enseñanza que viene del Señor Jesucristo a través de su palabra. Todo tiene que ver con Él, con su ministerio, la manera como lo planeó y lo realizó según los evangelios y la palabra de Dios nos lo dicen. Este resumen, escudriñando la palabra, lo vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 3. Empezamos el primer punto a estudiar la revelación profética del último profeta del Antiguo Pacto, Juan el Bautista. Lucas 3, del 8 al 17. Si alguien puede leer en voz alta Lucas 3, del 8 al 17, es el texto con el cual Juan el Bautista introduce al que había de venir después con una misión superior a la que él llevaba, y él así mismo lo reconoce. ¿Quién puede leer este texto de Juan el Bautista? Amén. Lucas 3, 3 del 8 al 17, dice aquí: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: ¿entonces qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Viniendo también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumnies, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Que nunca se apagará. Este discurso de Juan el Bautista es muy importante porque da la introducción a Jesús y lo define perfectamente, lo define. Primero lo define pues que es superior al mismo Juan,
y que Juan no era digno de desatar la correa de su calzado. Después dice que él es el que bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea que el que nos bautiza con el Espíritu Santo y el fuego es el mismo Señor Jesús, Jesucristo el Señor. Y luego dice algo muy importante que tiene que ver mucho con la instrucción y las enseñanzas de las bienaventuranzas. Este versículo 17 que se lee muy rápido, en el versículo está toda la labor del Señor Jesucristo, encargada por el Padre. Mire, aquí Juan el Bautista utiliza una figura, una parábola, una metáfora de un limpiador de trigo. El trigo cuando se cosecha viene con mucha basura, trae mucha paja, trae vara, trae tierra, trae impurezas. Nada de eso importa. Lo que importa es seleccionar el buen grano de trigo. Entonces dice que Cristo, el Señor, es el que hace este trabajo. Dice que el aventador es un instrumento para seleccionar el grano. En este caso podemos espiritualmente hablar de que el aventador es el Espíritu Santo en las manos, en la dirección de que Jesús está imprimiendo. Y dice que el aventador está en la mano del Señor. Y dice, y limpiará su era. El primer propósito del Señor es limpiar su era. La era era el territorio asignado por el Padre. Lo que el Padre le dio a limpiar. Jesucristo, el Señor, el Hijo de Dios, no vino a hacer su voluntad, vino a hacer la voluntad del Padre. Por lo tanto, la era, el terreno, el territorio que vino a trabajar, se lo asignó el Padre. Y de inmediato se puso a trabajar. Dice que limpiará su era. ¿Cómo limpiará la era? Lo vamos a ver más adelante. Los recursos que Cristo estuvo llevando a cabo para limpiar la era, limpiar el terreno, el territorio. El más importante de estos recursos es el discipulado. El discipulado, y lo vamos a ver más adelante porque limpiará su era, recogerá el trigo en su granero. Cuando se echa el trigo al aire, junto con toda la basura, el viento se lleva la basura, la paja, etcétera, y los granos de trigo que pesan más y que son firmes, caen en la cesta que tiene el limpiador preparada. Tiene una cesta donde recoge los granos de trigo. Entonces ya estamos viendo tres acciones inmediatas. Él usa el aventador que está en su mano para proyectar el trigo junto con todas las impurezas. Jesucristo el Señor está tratando con el mundo. Y el mundo, pues en el mundo hay de todo. Y él no segrega a nadie. A todos los pone y los lanza. Lo importante es ver quién es el grano, detectar y encontrar el grano, limpiar la era y recoger el trigo en los cestos y en el granero. Y hay una labor más, quemar la paja en el fuego, y esa paja se quema en un fuego que nunca se apagará. No somos catastrofistas, no somos de los que decimos puro infierno, pero no podemos
no podemos ignorar este versículo. El Señor Jesucristo vino a separar, a encontrar el buen grano y a separarlo de la paja cuyo fin es el fuego. Pero Él, como lo que es, vino a hacer el trabajo de una manera muy, muy minuciosa. Así pues, limpiará su era, guardar el trigo, quemará la paja. En Lucas 3, del 21 al 22, nos dice allí mismo adelante, lo voy a leer yo, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Aunque el Espíritu Santo es incorpóreo, en esta sola ocasión vino en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Era necesario que el Espíritu Santo estuviera morando en Jesús, que nunca lo dejó, él descendía del cielo, pero Dios es muy minucioso, el Padre es muy minucioso y no quería dejarnos ninguna duda y mandó a este símbolo de la paloma para confirmar que efectivamente en Jesús moraba el Espíritu Santo, que descendió del cielo, que descendió del cielo. Sin el Espíritu Santo, él no hubiera hecho, aunque fuera el Hijo de Dios, no hubiera hecho el trabajo. Él era dócil y sabía que el Espíritu Santo iba a venir sobre él y así iba a ser el trabajo. El trabajo, ¿cuál trabajo? Lo acabamos de leer, limpiar la era, separar el trigo de la paja, quemar la paja. Ese es el trabajo, en pocas palabras. Ahora bien, anunciaba Juan las buenas nuevas y el juicio. Lucas 3, 21 al 22 ya está leído. Y Jesús declara su propósito y su cumplimiento profético. Vamos a Lucas 4, 17 al 21. ¿Alguien lo quiere leer y lo puede leer? Lucas 4, 17 al 21. Amén. Ay. Dice la palabra de Dios. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro. Y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Hoy se ha cumplido. Ya Juan el Bautista, en pocas palabras, había esbozado el mensaje de lo que venía a ser. Y Isaías, leído por el mismo Jesús en la sinagoga de Nazaret, lo dice claramente y encuadra con el anuncio del reino de Dios, que vendría a anunciarse el reino de Dios, porque lo que está aquí son las características del reino de Dios: sanar a los quebrantados del corazón, dar buenas nuevas a los pobres, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, predicar el año agradable del Señor. Estas son las características del reino de Dios y Isaías lo había profetizado. Ahora bien, Lucas 6 del 12 al 19.
Amén. Bien. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Hasta qué? Hasta el Hasta el 19, ¿verdad? 19. A Todo Simón, comenzó hasta- a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacob, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de toda la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle porque por el poder que salía de él y sanaba a todos. Amén. Amén. Lucas sumariza, el Evangelio de Lucas sumariza de una manera hermosa el inicio del ministerio de Jesús. Ya estableció las bases, ya vimos que Juan lo había profetizado, con qué palabras lo profetizó, el Espíritu Santo vino sobre él. Después fue bautizado y se vio evidentemente y la voz de Dios diciendo y autorizándole en su trabajo por ser el hijo amado del Padre, y él preparándose a hacer el trabajo. Algunas cosas él hizo, pero esperó a leer Isaías y anunciar que en él estaba el cumplimiento del anuncio y en la realización del reino de Dios sobre la tierra. Todo esto para que de una manera ordenada se pudiera empezar. Luego sube al monte. Se recuerdan que el sermón de las bienaventuranzas en Mateo habla de que se dio en un monte. Sin embargo, Lucas dice que él subía al monte solo a orar, ¿verdad? Versículo 12. En aquel día él fue al monte a orar. Pasó la noche orando a Dios. Cuando era de día, ya tenía el nombre de los discípulos que iba a escoger y a los nombres. Empezó todo en el monte, pero después dice, versículo 17, descendió con ellos. ¿Descendió de dónde? Del monte. Se detuvo en un lugar llano, plano, llano, una llanura, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente que se había reunido de toda Judea, Jerusalén, de todas las costas, que había venido para oírle, también para ser sanados de muchas enfermedades, atormentados de espíritus inmundos que eran sanados, y todos querían tocarle porque mucho poder salía de él para sanar. El reino de Dios estaba ya en acción sobre la tierra. Esto es muy importante para que comprendamos, como discípulos que somos, que el reino de Dios sigue operando. El reino de Dios sigue operando. Los milagros no terminaron allí, en Lucas, ¿no? Han seguido. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ha seguido siendo predicado. Ahora mismo sabemos que con la predicación de la palabra de Dios, si las gentes tienen fe y confianza y ponen su absoluta confianza en el Señor, poder saldrá de él para tocar sus vidas, para sanarlos en cuerpo y alma. Así como lo describe aquí,
del 17 al 19, toda la gente procuraba tocar. Y nos preguntamos si hoy en día toda la gente del mundo procura tocar a Jesús. Aparentemente se ha disipado el interés. Pero no hay tal, porque sigue habiendo discípulos que siguen esta línea que está escrita en la palabra de Dios. Queremos ser de esos. Amén. Ahora bien, aquí está el sumario de las bienaventuranzas. No es exactamente como lo dijo Mateo. Aquí es un poquito diferente. Alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Los pobres. Y miren, hay una referencia de esto de los pobres a un libro muy hermoso que se llama Sofonías. No lo busquen, pónganme atención. Si lo puedes buscar, Sofonías 3, versículos 12 al 20. En esa porción de Sofonías define muy bien, hermosamente, al que es pobre y que es levantado por Dios. Yo no quiero agregarle, yo quiero que todos entendamos el texto bíblico y que la Biblia nos hable de quién es el pobre que Dios va a levantar y que está levantando. Amén. Si ya tienes Sofonías 3, versículo 12, es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, está antes de Zacarías, Ageo, allí está Sofonías. Versículo 12, lo voy a leer yo. Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Primera característica, pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, Israel, gózate y regocíjate, todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, cantará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores, salvaré a la que cojea, recogeré a la descarriada, os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, os reuniré yo, pues os pondré para renombre, para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. La característica de este pueblo es que es humilde y pobre, pero confía sobre todas las cosas en el nombre de Jehová. Jehová no hace injusticia, no dice mentira, no se halla lengua engañosa, y duermen tranquilos y no habrá quien los atemorice. Esa es la característica de los pobres. Y dice aquí, volvemos a Lucas 20, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, miren, básicamente, ¿qué es lo que estaba haciendo aquí el Señor? Estaba iniciando la enseñanza. Jesús está preparando a sus discípulos para el servicio del reino. Este es un servicio que trae bienaventuranza, felicidad y cumplimiento para los que le siguen. La gente más feliz
del mundo es la gente que está sirviendo a Cristo. Este servicio nace de una relación correcta con Dios. Es la clase de servicio que Jesús conoció. Es la clase de felicidad que Él enseñó a sus discípulos y que desea para sus seguidores. Es la clase de felicidad y de servicio de los cuales Jesús habló en las bienaventuranzas. Lo que decía Jesús es, déjenme decirles quién es la gente verdaderamente feliz. Él enumeró 8 grupos en Mateo: los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores y los que padecen persecución por causa de la justicia de Dios. La vida, tanto como las bienaventuranzas, nos han enseñado que la felicidad es algo independiente de las circunstancias. La senda hacia la felicidad se encuentra en la senda del servicio. Por eso los pobres en espíritu, pues son los que están llamados a servir, porque han encontrado como única fuente de inspiración de sus vidas al Señor, conocerlo. Y esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Vamos a ver qué más trae este resumen de Lucas de las bienaventuranzas. Versículo 21. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Hay que tener hambre de Dios, hay que tener hambre de la justicia de Dios. ¿De qué tenemos hambre? Si tienes hambre del mundo, buscarás al mundo. Si tienes hambre de Dios, buscarás a Dios. Obviamente aquí está hablando de tener hambre de Dios, de su justicia, porque solo ellos serán saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis. No lloran por débiles, lloran por sensibles, por misericordiosos, porque se interesan en los demás, porque lloran por su propio pecado y se arrepienten. Bienaventurados, porque ahora lloráis, porque reiréis. Reiréis. Un día estaremos gozando y somos ya bienaventurados. No es el futuro, es el presente. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Esta parte la quiero terminar con una lectura de Hechos 7, del 52 al 60. Es el martirio, la muerte y el viaje de Esteban a la gloria. ¿Quién quiere leerlo? Hechos 7, del 52 al 60. Amén. Dice la palabra de Dios. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz,
Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Cuántas enseñanzas hay en esta porción? Muchas. Cómo el mismo Esteban entrega su espíritu. ¿A quién? Al Señor Jesús. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y entonces partió. Cuando la palabra de Dios nos dice que nos gocemos en aquel día, gozaos y alegraos porque vuestra justicia es grande en los cielos, ciertamente se refiere al gozo que tenemos en servir al Señor, pero hay un gozo mayor. Ese gozo mayor es cuando vamos a entregar cuentas. Cuando hemos terminado nuestra tarea, como Esteban, y le dice al Señor, recibe mi espíritu, porque veo tu gloria, veo la gloria a la cual me dirijo. Muchos hoy en día se están preguntándose qué pasa con el hombre cuando muere. Esteban tenía la absoluta certeza de qué iba a suceder con él. Lo vio en su espíritu, lo vio en la gloria, al Padre y al Hijo a la diestra. Y vio la gloria y se gozó y se gozó. Por eso dice el versículo 23, gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en la tierra. No, qué bueno que no es en la tierra, porque en la tierra todo se descompone. En los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Ahora tiene unas advertencias para los que pues están viendo todo con los ojos del hombre terrenal. Mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque un día tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Aquí habla de dos tipos de profetas, unos que murieron de una manera honesta como profetas y vieron la gloria, y también los falsos profetas pues tienen su destino. El tiempo que dispongo se ha terminado para hacer este resumen según San Lucas de las bienaventuranzas. Deseo lo mejor para tu vida, que reflexiones y sigas avanzando en el camino que Dios ha puesto delante de ti. Adelante, Yazaret, tienes el micrófono. Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con otra de la siguiente parte de Mateo. Ya vamos en el capítulo 6 y hoy vamos a estudiar Jesús y la limosna. Dice la palabra de Dios: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, este capítulo 6 de Mateo comienza con tres temas bien importantes. Hoy solo vamos a ver uno, que es la limosna, pero después continúa la oración y después continúa el ayuno. Entonces, el capítulo 6 de Mateo trata sobre la parte externa, ¿no?, de la religión.
de la religión que practicaban pues los fariseos, ¿verdad? En el capítulo 5, vamos a recordar un poquito, Jesús hablaba sobre la justicia, ¿verdad? Que debían de poseer pues todos los ciudadanos del reino, todos los que habían creído en él. Y decía que esta justicia pues debía superar a la justicia de los escribas y los fariseos, y que esta justicia solo la podíamos recibir o mostrar a través pues de la confianza y creer en Jesucristo. Pero ahora en este capítulo 6, pues Mateo nos habla sobre la justicia que los ciudadanos del reino debemos practicar. Por supuesto que la motivación, ¿verdad? De practicar la justicia, pues es un elemento importante en lo que nosotros hacemos para Dios. Y hoy vamos a aprender algo bien importante que decía el pastor, ¿verdad? Es a través de una relación con Dios. En esta situación del hacer, de lo que hacemos para Dios, solo intervienen dos personas según lo que Jesús nos ha enseñado. Y eres tú y Cristo. Cuando en tus motivaciones y en tus intenciones interviene una tercera parte, una tercera persona, una tercera circunstancia, entonces ya hay algo que no estamos haciendo para Dios. Hay algo que estamos complaciendo en nosotros o complaciendo a otros. Y es por eso que Jesús nos habla aquí, en esta enseñanza sobre de la limosna, nos enseña el dar. El motivo por el cual debemos dar y el método para dar. Estos asuntos sobre el dar y los demás que vamos a ver, que es la oración y el ayuno, estos asuntos conciernen únicamente a ti y a Dios. Y entonces eso nos lleva a solo podemos entender estos conceptos a través de tener una relación con Dios. Entonces, una de las primeras cosas que Jesús nos enseña en esta enseñanza es que nosotros debemos hacer el bien para agradar a Dios. Hay una advertencia que nos da Jesús en el primer versículo. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, entonces, dice, no tendrán recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, Jesús nos dice que nosotros, que no hagamos cosas justas o cosas buenas por el bien de nuestra imagen, por el bien de nuestros propios deseos o nuestras propias intenciones. Jesús claramente ha demostrado, y lo hemos visto a lo largo de este capítulo 5 que hemos estudiado, que Él es nuestro parámetro. Él es el estándar justo de Dios, el parámetro perfecto. A partir de todo lo que hacemos, todo lo que decimos, Cristo es nuestro parámetro. Entonces, cuando Jesús daba estas enseñanzas, y específicamente de la limosna, Él conocía los corazones, hermanos. Él conocía los corazones de las personas a las que les estaba hablando esto y conocía incluso hoy en día nuestros corazones. Y entonces Él pensaba y decía, en sus corazones ellos maquinaban, ¿no? ¿Qué pasa si yo actúo de buena manera y los hombres me ven? Pues los hombres van a pensar que yo soy una persona piadosa, que soy una persona buena, que soy una persona justa. Y entonces las personas o los judíos, específicamente los fariseos, lo que Jesús está enseñando es que lo hacían para que los demás pensaran eso de ellos mismos. Entonces, aquí Jesús nos da una advertencia y es que hay un peligro en nosotros cultivar una imagen, ¿verdad? Una imagen
de justicia. ¿Qué quiere decir eso? Hay un peligro en nosotros hacer las cosas para alimentar una apariencia, hermanos. Muchos ministerios, y lo digo, y hoy en día existen y pasan, son una fachada. Hay una apariencia cultivada por ministerios grandes, ¿verdad? En el pueblo de Dios, pero no son más que eso, una fachada, una apariencia. Y Jesús dice que tengamos cuidado en hacer eso, porque el reino de los cielos no consiste en una apariencia. El reino de los cielos consiste en una actitud, una verdadera imagen de corazón, una identidad verdadera de corazón como hijos de Dios. Entonces, es casi imposible hacer cosas espirituales en frente de otras personas sin pensar cuál es la opinión que esas personas tienen de nosotros, ¿verdad? Mientras nosotros hacemos las cosas. Y si ellos estarán pensando lo mejor o lo peor de nosotros mientras hacemos las cosas. Ahora, es muy normal que nosotros podamos llegar a pensar eso cada que nosotros hacemos algo para Dios. Ay, ¿qué estará pensando el pastor si hago esto? ¿Qué pensará la pastora de mí si hago aquello? Ay, para que vean que soy una persona que hace el bien. Voy a hacer esto. Eso es lo que constantemente motiva nuestras acciones. Ajá. Ahora, Jesús antes nos dio una enseñanza acerca que nosotros debemos ser. Dice que vuestra luz alumbra vuestra luz delante de los hombres. Eso lo vimos en Mateo 5:16 y eso no se contradice. O sea, Jesús no se contradice cuando dice que no debemos de hacer cosas para que los hombres no los reconozcan. Vamos a verlo. Vamos a ver la enseñanza, vamos a irla viendo poco a poco. La idea entonces de cuando nosotros hacemos buenas obras por la atención y el aplauso de los hombres, ¿no? Ahí queda nuestra recompensa. Cuando nosotros hacemos algo y solo buscamos el reconocimiento, cuando lo obtenemos, porque los hombres lo reconocen y lo aplauden, esa es nuestra recompensa. Pero no hay un mérito delante de Dios. Más allá no hay, porque si tú es lo que estás buscando el reconocimiento, pues cuando obtengas el reconocimiento, esa es tu recompensa. Eso es lo que te va a llenar y esa es tu satisfacción porque es lo que estás buscando. Y obviamente no hay una recompensa de parte de Dios porque en tu corazón no está el agradar a Dios cuando tú haces algo. Ajá. Entonces, es por eso que dice que no va a haber una recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ajá. Podemos pensar, lo que importa es hacer las cosas, es hacer la obra y cómo lo hagamos no importa. Eso no importa, la cosa es hacerlo, ¿no? La cosa es alimentar al pobre, no importa cómo lo haga o con qué intención lo haga, la cosa es que haya pobres que estén alimentados. Podemos pensar eso y hay mentalidades y cuidado que pueden llegar a pensar eso. Lo que importa es, pues aquí estamos hablando del dar, ¿verdad? Lo que importa entonces es dar, pero no importa con qué intención lo haga. Sí importa, porque en esta enseñanza entonces Jesús es muy claro. A Dios le importa cómo hacemos las cosas, las buenas obras y con qué motivo las hacemos. Ajá. Entonces, hay 3 disciplinas que Jesús maneja en este contexto, que son el dar, la oración y el ayuno. Y hermanos, estas 3 cosas eran los pilares del judaísmo. El dar, la oración y el ayuno. Y hermanos, ¿qué creen? Estas 3 cosas son los pilares de nuestra fe hoy en día. No podemos decir somos cristianos si no oramos. No podemos decir somos cristianos si no damos, porque el dar, y ya lo hemos estudiado, es una muestra del amor de Dios en nuestro corazón. El dar, dijimos, el amor no es
tengo amor y se queda ahí girando en su lugar, no. Es tengo amor y eso se proyecta hacia los demás, porque eso es amar. Por lo tanto, el dar, o sea, la generosidad, la oración y el ayuno son fundamentales en nuestra vida espiritual. Por eso Jesús en este capítulo toca estas tres cosas. Ahora, estamos viendo sobre el dar, las limosnas, ¿no? Nos enseña entonces Jesús la manera incorrecta de dar. Fíjense, hasta para hacer eso hay maneras delante de Dios y la manera correcta de dar. Y entonces dice Mateo del 2 al 4, 6 del 2 al 4, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, era una costumbre en los tiempos de Jesús el llamar la atención de las personas que iban a hacer una contribución, ¿no? A dar una limosna, a la caridad. Ellos, pues, tenían que ser reconocidos por todos los hombres. Hoy no precisamente se toca una trompeta, ¿verdad? Para proyectar generosidad. Pero de cierta forma, hermanos, hoy en día hay personas, Dios está tratando con nuestro corazón, vamos a pensar en eso, pero hay personas que buscan esto, el reconocimiento al dar, ¿verdad? ¿Saben qué, hermano? Pues yo doy tanto de diezmo, yo quiero que me dé un liderazgo en la iglesia, porque mis diezmos pues son tantos y yo contribuyo con mi dinero en su iglesia, por lo tanto me merezco un puesto como líder, ¿no? Eso es lo que Jesús está tratando de decir, eso no deben de hacer, eso no se debe de hacer. Cuando tú das, no busques recompensa, reconocimiento alguno de ningún hombre. Ajá. ¿Cómo sí se debe de hacer? Bueno, dice, bueno, Jesús llama a estas personas, aquellos que hacen esto, dice, hipócritas. Dichos malinterpretadores de la ley, ¿no? Como era en ese tiempo, como muchas de las enseñanzas sobre el dar, pues habían sido malinterpretadas. Entonces, este mero acto, que era un pilar fundamental de la fe, que era el dar, pues también lo habían malinterpretado los intérpretes de la ley y pues habían hecho eso, ¿verdad? Ellos cuando iban a dar, ellos llamaban la atención de un público, incluso se paraban en las calles principales para llamar la atención de los hombres y decir, miren, voy a dar, soy muy generoso, voy a dar dinero. Jesús llama a estas personas hipócritas y con justa razón. ¿Por qué? Porque la palabra hipócrita, bueno, es actor. Esta palabra se refiere, es un actor. Para el primer siglo este término se utilizó para aquellos que juegan roles y ven el mundo como su escenario. Hipócrita entonces aquí era ser un actor. Entonces, pues ellos actuaban entonces, ¿verdad? Hacían un papel de ser gente piadosa, de ser personas santas, de ser personas generosas, pero en realidad no lo eran. Ahora, ¿no era su culpa? Pues no, hasta cierto punto, porque no conocían la verdad. Aquí apenas Jesús estaba enseñando sobre estas cosas, ellos no lo sabían. Pero ahora nosotros tenemos el estándar, por eso decimos Jesús es el estándar de justicia, es el parámetro perfecto. Nosotros ahora conocemos el parámetro y esta enseñanza que Jesús nos vino a dar. Entonces, cuando ellos no tenían ese estándar, pues el hacer estas cosas, anunciar que ellos iban a dar dinero y eran muy generosos, pues eran personas hipócritas, estaban actuando en ser generosos porque en realidad no hacían una justicia verdadera con estas acciones.
Pero ahora nosotros sí tenemos el estándar. Nosotros hemos conocido a Jesús. Incluso decimos que Jesús vive en nosotros. Y entonces, cuando nosotros decimos que Jesús vive en nosotros, aprendemos a amar porque Jesús nos ha enseñado a amar. Y cuando nosotros aprendemos a amar, el amor se proyecta y se expande. Y entonces, en esa expansión del amor de Dios, nosotros damos. Y no solo monetariamente, hermanos. Aquí el dar, aquí hablaba de las limosnas, porque para los fariseos era dar limosnas y caridad. Pero nosotros hemos entendido que el dar es una muestra del amor de Dios en nosotros. Ajá. Entonces, Jesús dice que les dice a aquellos que dan para recibir el aplauso de otros, pues que deben de disfrutar el aplauso, el reconocimiento, porque eso va a ser toda la recompensa que van a recibir de aquellos que dan buscando eso. No habrá una recompensa en el cielo para el que lo hizo, pues por motivo de recibir una recompensa en el mundo, delante de los ojos de los hombres. Luego dice, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Nuestro dar entonces, hermanos, debe de ser, si es posible, ¿verdad?, hasta oculto de nuestros propios pensamientos y de nuestras propias intenciones. Sabemos que no podemos, ¿verdad?, ignorar esto. No es como decir, ay, voy a cerrar los ojos y el billete que agarre, ese es el que voy a echar al alfolí. No, o sea, no se trata de eso. Esta expresión quiere decir que nosotros debemos estar satisfechos de que el único testigo que debemos de tener cuando damos es Dios, que nuestro único testigo debe de ser Dios. Y entonces, que cuando nosotros hacemos este acto de dar, estamos sinceramente deseosos de ser obedientes. Entonces, en el mero acto de dar, nosotros obedecemos a Dios. Y entonces, eso satisface a Dios y eso debe de ser suficiente satisfacción para nosotros. Y entonces, que nosotros no nos debemos dejar llevar por ningún otro pensamiento, ninguna otra intención que traiga consigo vanidad o llenar tu orgullo o elevar tu ego. A menudo sucede que los hombres se sacrifican a sí mismos en lugar de a Dios. Por lo tanto, Cristo desea que no seamos distraídos por pensamientos indirectos, sino que vayamos directamente al objetivo de dar en obediencia a Dios para que nosotros podamos servir a Dios siempre con una conciencia pura, una conciencia limpia. Ahora, ¿qué pasa si alguien se da cuenta que hemos dado algo? Chin, ya no voy a dar cuando pasen a llamar a los diezmos y las ofrendas, no me voy a formar y no voy a entregar para que nadie me vea, porque si me ven, pues ya se perdió mi recompensa. No, no se trata de eso. El asunto del dar entonces está en la motivación de tu corazón. Si damos para nuestra propia gloria, pues no importa si alguien más se entera, ¿verdad? De todas formas, no vamos a tener ninguna recompensa de Dios. Pero si damos por la gloria de Dios, no importa quién se entere, porque nuestra recompensa permanecerá, porque dimos por el motivo correcto. Dice la palabra de Dios, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús señala el gran valor de hacer buenas obras para la gloria de Dios y es mucho mejor recibir nuestra recompensa de Dios que la recompensa de cualquier hombre o de cualquier persona en este mundo. Ahora, nuestra recompensa, hermanos, no esperemos dar esperando la retribución. Muchas veces, y eso ya lo hemos también aprendido, no esperemos servir, no esperemos dar, no esperemos hacer obras de justicia esperando una retribución.
como estoy haciendo algo bueno, Dios, tú me tienes que recompensar. Y esperamos que Dios nos recompense y generalmente esperamos cosas materiales en este mundo. No, hermanos, quitémonos esa visión, porque la recompensa que Dios tiene para nosotros, definitivamente, si Él dice que nos va a recompensar, Él lo va a hacer, pero definitivamente no es una recompensa de este mundo. Definitivamente no es una recompensa que puedan entender tal vez los hombres o que podamos ver y palpar materialmente. Es una recompensa que va más allá. Va más allá. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comprendemos que esta actitud de dar como un pilar fundamental de nuestra fe, esto implica, hermanos, relación con Dios. Por eso dice, Dios ve en secreto. Tu Dios, tu Padre que ve en lo secreto. Ahora, para Dios no hay nada secreto. Es como cuando habla, ama a tus enemigos. Nosotros no debemos de tener enemigos. Jesús hablaba de los enemigos porque los fariseos pensaban que ellos tenían enemigos por las personas que los dañaban. Aquí Jesús nuevamente dice, tu Padre que ve en lo secreto, porque los fariseos pensaban que mientras lo que se veía exteriormente fuera bueno, lo que pensaran los hombres exteriormente de lo que veían de mí fuera bueno, ¿qué importaba lo que había en lo secreto? Pero lo que Jesús también quiere decirte es que para Dios no hay nada secreto. Dice, tu Padre ve en lo secreto. Y hay algo, hermanos, bien importante, que los hombres, el reconocimiento humano de los hombres viene porque los hombres ven una vez tu apariencia, lo que haces, y los hombres te juzgan, ¿verdad? De acuerdo a lo que ven, ellos ven una vez. Pero tu Padre Celestial que ve en lo secreto, hermanos, ve 2 veces. Primero ve tu corazón y después tus acciones, porque de lo que hay aquí, eso es lo que tú proyectas. Y cuando tus acciones no concuerdan con lo que hay aquí, hay algo mal. Algo está mal. Nuestro Dios nos ve no una vez, no por lo aparente. Dios nos ve 2 veces, hermanos. Primero mira nuestro corazón y que lo que hay aquí sea lo que proyectamos hacia afuera. No puede ser al revés. No puede ser proyectar algo para después ver qué hay adentro de mi corazón. No. Primero ve aquí. Y lo de aquí, del corazón, es lo que se proyecta. Entonces sí, cuando mis obras de justicia vienen de aquí, dice que Dios nos va a recompensar en público. Pero cuando lo que hay acá afuera no concuerda con lo que hay aquí, no hay recompensa. No hay recompensa. Entonces debemos de recordar que los ojos del Señor siempre están sobre nosotros y que Él no solamente mira las acciones, sino que Él también ve los motivos, las intenciones, los pensamientos. Él escudriña nuestro corazón porque es lo que finalmente a Él le importa. Es lo que a Él finalmente le importa. Ajá. Entonces, meditemos en esto, hermanos. Vamos rápidamente a 2 de Corintios y voy a terminar con esto. Capítulo 9, versículo 6. Del 6 al 15. Dice la palabra de Dios. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno habla del dar. Como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros
toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, hermanos. Él no va a aumentar, su recompensa no es de este mundo, no es aparente, no es material. Dice que Él va a aumentar los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. ¿Por qué amamos? Aquellos a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Esta gracia es un don inefable de Dios y esta gracia es lo que produce el amor en nuestros corazones. Y este amor es el que produce el dar, y el dar con acción de gracias a Dios. Y que todo y todas nuestras acciones glorifiquen a Dios. Es por este don inefable de la gracia de Cristo. Ajá. Entonces, eso es lo que debe de motivar nuestras acciones de dar. No es solo dar por ser generoso, por ser buena onda, por ser buena gente, para que todos vean que soy bien chido. No. La acción de dar es por el don inefable de Dios, de su gracia, que ha puesto en nosotros a través de Jesucristo. Amén. Y bueno, hermanos, pues yo con esto termino y vamos a orar. Pastora, ¿puedes orar, por favor? Para terminar. Hermoso tema, maravillosa enseñanza, esto de la generosidad. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de la gloria, Señor. Cuánta enseñanza, Señor, tan profunda nos has traído el día de hoy para nuestras vidas, Señor. Cuán importante es tener un corazón generoso, Señor, para poder dar y darnos, Señor. El mayor ejemplo lo diste tú, Señor, en la cruz. Diste la última gota de tu ser, Señor. Fue derramada en esa cruz, Señor, para cada uno de nosotros. Mayor ejemplo, Señor, eres tú, Señor. Qué mejor y mayor ejemplo nos ha puesto nuestro Padre, en ser personas generosas. Y podemos ver en toda la Escritura cuán generoso y amoroso es el Padre cuando ha creado, cuando también creó las plantas, los animales con tanta diversidad, con tanta creatividad. Ahí podemos también ver ese corazón generoso de nuestro Padre. Te damos muchas gracias, Señor, por esta hermosa enseñanza, Padre, de la generosidad y del resumen de las bienaventuranzas, Señor, que hoy de manera muy concreta, Señor, nos has traído a nuestros corazones, recordándonos, Padre Santo, que el parámetro ya está puesto. El parámetro eres tú, Señor. Te damos gracias por la enseñanza, Señor, y que esta enseñanza, Señor, fluya en nuestras vidas para que también nosotros podamos compartirla a otras personas a las cuales estemos discipulando, Señor, a las cuales estemos enseñándoles tu palabra, que no se quede nada más en nosotros, sino que esta enseñanza también trascienda, Señor, y llevemos frutos, Señor, al 100 por 1, Padre, porque de eso se trata, Señor,
Si hemos dicho que somos discípulos, Señor, un discípulo comparte, Señor, un discípulo lleva, Señor, lleva el mensaje, lleva las buenas nuevas, no se queda quieto. Y nosotros somos discípulos y estamos siendo capacitados, Señor. Gracias por la vida de Yazaret, por la vida del pastor Jorge David. Bendecimos sus vidas, Señor, y te pido que tú los guardes, Señor, en sus hogares, Señor, y que todo lo que ellos hagan, Señor, sea bendecido y prosperado por el Padre de la Gloria, mi Señor, que eres tú. Te damos muchas gracias también por cada hermano, hermana que han dispuesto su tiempo en este día de conectarse puntualmente, Señor, a la enseñanza de estas hermosas enseñanzas, las verdades del reino, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos y también por los que no han podido conectarse, te pido por ellos, Señor, que tú pongas en ellos ese anhelo, deseo, esa hambre y sed de ti, Señor. Y Padre, pues nos despedimos no de ti, Señor, pero de este estudio, Señor, suplicándote, Padre Santo, como dice tu palabra, que en paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solo tú, Jehová, nos haces vivir confiadamente. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Bendiciones, hermanos. Gracias. Gracias, Pastor Gracias. Jorge. Bendiciones. Gracias, bendiciones. Gus, Delpis, bendiciones a todos. Un abrazo.